Bueno, en cuanto al análisis de la presencia de las matemáticas aplicadas en el proceso, vemos que los fenómenos eléctricos y magnéticos ocurren en el espacio y por lo que su interpretación, análisis y solución requieren de un modelaje matemático en el espacio tridimensional. Si hablamos de las coordenadas polares, se necesita un instrumento matemático ideal que permite comprender, plantear y solucionar problemas a partir de los modelos propios, en los cuales un valor o una cantidad puede depender de dos o más valores, como los relacionados con las áreas y volúmenes y campos magnéticos o eléctricos en la materia o en el vacío. Bueno, el cálculo de integrales dobles. Cuando en la región de investigación de una integral dobles es una circunferencia o una elipse, eh, pasar a coordenadas polares es una opción que simplifica mucho el cálculo de los límites de integración de la misma. En el cálculo de los límites dobles, para calcular un límite doble es el método del paso a coordenadas polares y se estudia dicho límite dependiendo del ángulo θ. En las ecuaciones de curva, las coordenadas polares simplifican la expresión de las ecuaciones de ciertas curvas, por ejemplo, la circunferencia de centro y radio, que tiene como ecuación en coordenadas rectangulares como ecuaciones polares. En el ejemplo de las aeronaves se determina rumbo al ángulo en sentido horario una referencia de norte y el morro de la aeronave. Si la referencia es el norte geográfico o norte verdadero, el ángulo mide al rumbo verdadero. Si la referencia es el norte magnético, el ángulo mide al rumbo magnético. El norte geográfico se mide mediante un girocompás o referencia giroscópica del rumbo de AHRS. El norte magnético se mide mediante un magnetómetro de precisión en la brújula magnética o FDU. El curso es el ángulo en sentido horario entre una referencia de norte y la dirección de movimiento de la aeronave. El curso y el rumbo no coinciden por causa del viento. El curso marca la dirección y sentido del vector de velocidad respecto al suelo. El triángulo de navegación de la aeronave se compone de tres vectores: vector del avión, velocidad verdadera en la dirección del rumbo del morro, vector del viento, velocidad y dirección del viento, vector del curso, velocidad sobre el suelo en dirección del curso, de forma que el vector curso es igual al vector rumbo más vector viento. Muchas gracias. Aquí, como podemos ver, hay otros ejemplos de lo que es el detalle del fenómeno, como podría ser en la medicina, en radioterapia e imagenología, lo que es la óptica del test esfericidad de lentes mediante láseres, que son posicionados mediante coordenadas polares, astronomía, lo que vendría a ser coordenadas astronómicas, altas simultáneas y aplicación de la rosa polar. Otro ejemplo sería lo que también es en la ingeniería civil, lo que es carreteras, estadios, y lo que es también escaneo de objetos y meteorología. Como conclusiones del proyecto, las coordenadas polares dentro de la ingeniería eléctrica nos permite calcular la distancia, radio y el ángulo que forma el eje polar con el segmento que une el punto con el polo. Este ángulo debe medirse en sentido opuesto a la manecilla del reloj. Como por ejemplo, en la navegación, las aeronaves o los barcos necesitan usar coordenadas polares, ya que en el destino o la dirección de trayecto vienen datos por un ángulo y una distancia al objeto considerado. Recomendaciones. Para gráficas de coordenadas polares se recomienda usar el programa MATLAB en vez de hacer los cálculos en forma manual. Se debe tener claro que las coordenadas polares se basan en las matemáticas del cálculo integral, cálculo de límites doble, entre otras. Esta teoría aprendida nos sirve para medir la distancia de un punto a otro, como enviar una nave espacial a otro planeta, realizar un estudio de campos electromagnéticos, navegación, etc.
Bueno, aquí le vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan las coordenadas polares. Las coordenadas polares o sistema de coordenadas son un sistema de coordenadas bidimensional en que cada punto del plano se determina una distancia y un ángulo. Pongamos como ejemplo que este es la coordenada que recibe un piloto de avión en la navegación. Indiquemos que el 1 es el radio, la distancia donde se encuentra, y el pi medio es el ángulo. Entonces, esto es lo que le va a reflejar a él, la posición donde se encuentra actualmente. Las coordenadas polares se usan a menudo en navegación, ya que el destino o la dirección del trayecto pueden venir dados por un ángulo y una distancia al objeto considerado. Así como hablé hace un momento, aquí está la dirección donde se encontraría el piloto. Así mismo acá, acá. Aquí está el cálculo, cómo se hizo. Aquí, como podemos ver, hay otros ejemplos de lo que es el detalle del fenómeno, como podría ser en la medicina, en radioterapia e imagenología, lo que es la óptica del test esfericidad de lentes mediante láseres, que son posicionados mediante coordenadas polares, astronomía, lo que vendría a ser coordenadas astronómicas, altas y aplicación de la rosa polar. Otro ejemplo sería lo que también es en la ingeniería civil, lo que es carreteras, estadios, y lo que es también escaneo de objetos y meteorología.